Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las noticias y los chismes del espectáculo. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido, literalmente, y que ha capturado la atención de todos los seguidores de Kerem y Hande. Si están escuchando bien, vamos a hablar de ese incidente que ha encendido las redes y ha dejado a muchos preguntándose qué es exactamente lo que está pasando entre ellos. El título lo dice todo: Kerem y Hande, gritos y tensión en pública discusión. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este sonado acontecimiento, analizando lo que se vio, lo que se escuchó y, sobre todo, lo que esto podría significar para el futuro de su relación, tanto personal como profesional. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de drama, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y siempre estarán al día con las últimas novedades. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vayamos al grano. Las imágenes y los audios que han salido a la luz son bastante contundentes. Según múltiples testigos y las grabaciones que circulan, Kerem y Hande fueron captados en medio de lo que parece ser una acalorada discusión en un lugar público. No estamos hablando de un desacuerdo leve, sino de gritos y una tensión palpable que, según los presentes, era imposible de ignorar. El incidente, según los informes preliminares y las especulaciones que han surgido a raíz de él, tuvo lugar en un conocido restaurante de la ciudad, un lugar que habitualmente frecuentan las celebridades para sus citas o encuentros. Al principio, según algunos testigos que prefirieron mantener el anonimato, parecía una conversación normal, quizás un poco intensa, pero nada fuera de lo común para una pareja, hasta que las cosas aparentemente escalaron. Lo que más ha llamado la atención son las descripciones de los hechos. Los relatos hablan de gestos enfáticos, de voces elevadas y de una clara frustración en ambos. Algunas versiones incluso sugieren que la discusión pudo haber sido provocada por algún tema relacionado con sus agendas de trabajo o quizás por malentendidos personales. Es importante recordar que, a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Hande son personas con sus propias vidas privadas, sus propios desafíos y sus propias formas de comunicarse. Sin embargo, cuando este tipo de confrontaciones ocurren en público, es inevitable que los reflectores apunten hacia ellos, y nosotros, como seguidores, sentimos la curiosidad natural de entender qué está pasando. Los vídeos que han empezado a circular en las redes sociales, aunque a veces de baja calidad o con audio no del todo claro, muestran gestos y expresiones faciales que refuerzan la idea de un conflicto serio. Se puede observar a Hande con los brazos cruzados, visiblemente molesta, mientras Kerem parece gesticular de forma apasionada, intentando quizás explicar su punto de vista o defenderse de alguna acusación. La atmósfera, según describen quienes estaban cerca, se volvió pesada, incómoda. Algunos comensales intentaron disimular, mientras que otros no pudieron evitar mirar, creando un ambiente de tensión que de hecho contribuyó a que el incidente se volviera más notorio. Y aquí es donde entra nuestro análisis. ¿Qué podría estar detrás de esta discusión? Las teorías son muchas y variadas, como siempre ocurre en el mundo del espectáculo. Una de las posibilidades es que se trate de un simple desencuentro, un momento de estrés acumulado que explotó en un momento inoportuno. Ambos tienen carreras muy exitosas y demandantes, lo que implica una gran presión y, a menudo, largas horas de trabajo y compromisos constantes. Las parejas que enfrentan este tipo de estilos de vida a veces pueden tener dificultades para encontrar el equilibrio y gestionar el estrés, lo que puede llevar a tensiones. Otra teoría, y quizás la que más ha alimentado las especulaciones, apunta a posibles problemas en su relación. Han estado juntos por un tiempo considerable y, como cualquier pareja, es normal que atraviesen altibajos. Tal vez hubo un malentendido, una disputa sobre planes futuros, o incluso celos. Sin embargo, es crucial ser cautelosos con las suposiciones. No tenemos la información completa, y juzgar basándonos únicamente en un fragmento de vídeo o en testimonios de terceros puede ser injusto. La vida de los famosos está constantemente bajo escrutinio, y a veces, lo que parece un drama mayúsculo puede ser simplemente un episodio aislado de frustración. También debemos considerar la posibilidad de que este incidente haya sido, en parte, magnificado por los medios y el público. En la era de las redes sociales, cualquier cosa puede volverse viral en cuestión de minutos. Un simple desacuerdo
Do puede ser interpretado como una crisis, y un comentario mal entendido puede desencadenar una oleada de juicios y críticas. Es importante mantener una perspectiva equilibrada y recordar que no vemos todo lo que sucede detrás de las cámaras o en la privacidad de sus vidas. Además, no podemos descartar la idea de que este tipo de situaciones puedan tener un componente de estrategia de relaciones públicas, aunque suene un poco cínico. A veces las parejas famosas pueden utilizar momentos de aparente conflicto para mantener el interés del público, generar conversación y, en última instancia, mantenerse relevantes. Sin embargo, basándonos en la intensidad de lo que se describe y se muestra en las grabaciones, esta opción parece menos probable, ya que la tensión y la incomodidad resultantes parecerían contraproducentes para una imagen cuidada. Ahora, hablemos de las repercusiones. Después de que las imágenes y los audios salieron a la luz, las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Kerem y Ande se convirtieron en tendencia. Los fanáticos se dividieron en dos bandos, los que defendían a Kerem y los que apoyaban a Ande y, por supuesto, aquellos que simplemente esperaban más detalles para formarse una opinión. Los comentarios iban desde la preocupación por su bienestar hasta la especulación salvaje sobre los motivos de la discusión. Los propios Kerem y Ande hasta ahora han mantenido un silencio bastante hermético al respecto. Ni uno ni el otro han emitido declaraciones oficiales, ni han hecho referencia directa al incidente en sus redes sociales. Este silencio en sí mismo alimenta aún más las conjeturas. ¿Están esperando a que la tormenta pase? ¿Están discutiendo cómo abordar la situación? ¿O simplemente prefieren mantener su vida privada fuera del ojo público? Para aquellos que seguimos sus carreras y su relación con admiración, este tipo de noticias pueden ser desconcertantes. Queremos verlos felices, exitosos y en paz. Verlos envueltos en una discusión pública genera una mezcla de preocupación y, para algunos, una cierta fascinación por el drama humano. Es importante recordar que la imagen que proyectan en público en sus películas, series o entrevistas, es solo una faceta de sus personalidades. Detrás de los personajes y las sonrisas, hay seres humanos complejos con sus propias emociones y sus propios desafíos. Lo que pudo haber sido un momento de vulnerabilidad, expuesto al público sin su consentimiento, es algo que debemos tratar con cierta cautela. Una de las cosas que más me sorprende de estas situaciones es la rapidez con la que el público tiende a tomar partido. Sin tener todas las piezas del rompecabezas, ya se crean narrativas, se juzga a los involucrados y se emiten veredictos. Es un recordatorio de lo fácil que es caer en la trampa de la simplificación cuando se trata de las vidas de los demás, especialmente cuando son figuras públicas. Si pensamos en el impacto que esto puede tener en sus carreras, es un arma de doble filo. Por un lado, la atención mediática, aunque negativa en este contexto, puede mantenerlos en el radar. Por otro lado, una imagen de conflicto constante o de inestabilidad emocional podría afectar la percepción que los directores y productores tienen de ellos, especialmente si buscan roles que requieran una gran concentración y estabilidad. Ahora, para tratar de poner un poco de orden en todo este revuelo, vamos a recapitular brevemente los puntos clave que hemos abordado. Hemos hablado de la información que ha salido a la luz, los gritos, la tensión, el lugar público donde ocurrió. Hemos explorado diversas teorías sobre las posibles causas, desde un simple malentendido hasta problemas más profundos en su relación, y hemos considerado la posibilidad de una magnificación mediática. También hemos analizado la explosión de reacciones en las redes sociales y el silencio, hasta ahora, de los protagonistas. En definitiva, lo que está claro es que Kerem y Ande han protagonizado un incidente que ha dado mucho de qué hablar. Las imágenes y los testimonios sugieren una discusión intensa y tensa. Sin embargo, es fundamental recordar que solo tenemos una visión parcial de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo en sus vidas. La prudencia y el respeto por su privacidad son claves a la hora de emitir juicios. Y llegamos así al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje intenso a través de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya proporcionado una perspectiva más clara y un análisis más profundo sobre este sonado incidente de Kerem y Ande. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicarnos su tiempo y su atención. Su compañía es invaluable para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? ¿Creen que hay algo más detrás de lo que se ha visto? ¿Tienen alguna teoría propia? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos.
en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y para aquellos que han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, les animo una vez más a que le den un buen me gusta a este vídeo, lo compartan con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más interesantes y los análisis más completos. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.